En estos momentos entonces vamos a disponernos a escuchar la conferencia de Pilar Sáenz, quien es delegada de la Fundación Creative Commons Colombia, la cual es la fundación que se encarga de promover unas licencias alternativas. Es una alternativa legal a las licencias copyright. Entonces, por favor, escuchémosla. Bienvenida, Pilar. Vamos a hablar, complemento en buena parte lo que está diciendo el profesor, pero también abre posibilidades, porque pues, aunque todos entendemos que efectivamente el plagio es una práctica que no es buena, que está mal, efectivamente también no podemos pensar que la única forma de construcción de la cultura es que absolutamente todo sea original y que nada esté basado en cosas anteriores, porque eso tampoco es cierto. Y cuando uno se detiene a pensar en ese rol que va a tener efectivamente la tecnología con la posibilidad de brindar acceso, uno se empieza a dar cuenta de que esa idea de que efectivamente todo tiene que ser original y que todo hay que protegerlo efectivamente y protegerlo de cualquier forma, efectivamente posiblemente no sea la única forma sobre la cual uno podría pensar las posibilidades que ofrece el derecho de autor. Entonces, ¿cuál va a ser la idea de que vamos a hablar un rato? Básicamente, uno es hablar de algo que ya mencionó el profesor durante un buen rato, que es la idea del derecho de autor. Y para los que han estado pendientes de lo que ha pasado en Colombia, en lo que han mirado las leyes, en lo que ha pasado con el TLC, con la implementación del TLC, una de las cosas que pasó con la implementación del TLC es que la ley de derecho de autor se modificó. Y la modificación se llama, usualmente se denominó por las redes la ley Lleras 2, o la ley Lleras 2.0, o la ley Lleras recargada, porque el año pasado también se había presentado una propuesta para hacer unas modificaciones que hacían que efectivamente dentro de la ley colombiana hubiera la posibilidad de que pasara lo que pasa en Estados Unidos, de que si uno tiene un material que tiene problemas de derecho de autor, simple y llanamente el material lo retiran del lugar. Mucho cuidado con lo que usted hace, siempre tiene que citar, lo cual es muy bueno, pero usted no puede utilizar absolutamente ninguna de las obras que encuentra por ahí. Y resulta que eso es muy falso. Entonces vamos a empezar por decir que no siempre las cosas son como se dicen que son. ¿De qué vamos a estar hablando? Uno de la ley de las 2, o cómo quedaron los derechos de autor tras la implementación del TLC, y cómo efectivamente podemos utilizar licencias abiertas como las licencias Creative Commons para hackearnos una ley. Y la idea ahí de hackear es en serio hackear, no hackear en términos de lo que ha vendido Hollywood, que es algo dañino y peligroso y que los hackers son muy malos. Y es una gente muy perversa que hace cosas muy raras con los computadores, sino de la idea de hackear como efectivamente tener la posibilidad de entender las cosas suficientemente bien como para utilizar el mismo sistema para ver cómo están hechas por dentro y poderlas utilizar en nuestros propios términos, lo cual es un uso bastante interesante. Entonces, un poco mirando la teoría de derecho de autor, el derecho de autor va a ser una forma de reconocer el derecho vínculo que existe entre el autor y la obra. El derecho de autor efectivamente es una forma de permitir que los autores puedan vivir de lo que hacen y busca incentivar la creatividad. El derecho de autor en eso es buenísimo. El derecho de autor otorga un control jurídico sobre la obra artística, científica o literaria a su titular, facultándolo incluso para impedir que un tercero lo utilice, y en eso el derecho de autor es muy bueno. Sin embargo, quiero acá hacer una pequeña observación, y es que se dan cuenta de que acá al comienzo uno habla del autor y la obra, acá en esta parte, y que cuando uno está hablando acá, cuando habla del control jurídico y de lo que pasa, uno ya no habla del autor, sino del titular. ¿Se pillan eso?
los titulares no siempre son los autores, o más bien, los autores no siempre son los mismos titulares. Y eso se va a volver supremamente interesante cuando uno mira quiénes son los que hacen los trámites de las leyes. Bueno, dejémoslo ahí anotadito. ¿Qué cubre el derecho de autor? Todo esto. Estas son el conjunto de las obras que efectivamente están cubiertas por derechos de autor. Son muchas, son de muchos tipos. Es buena parte del conocimiento que hemos acumulado como comunidad, como raza humana, está cubierto efectivamente por derechos de autor. Y eso incluye, por ejemplo, la charla que tenemos ahorita, o incluye las obras de arte, incluye cine, incluye música, incluye una cantidad de materiales, todos los que están ahí. Sin embargo, la idea del derecho de autor, uno siempre le dicen que es proteger la obra. Esa protección se hace desde su creación, se hace sobre la forma específica de expresión, no sobre la idea, algo que también, de lo que también habló el profesor Beethoven, que efectivamente cuando uno miraba la protección se hace sobre la forma como se expresó, pero no sobre la idea que subyace. Por eso es que sí hay problemas y, no sé, los casos que él hablaba de que efectivamente Diomedes Díaz o no sé quién era el otro que decía, Dangond, Silvestre Dangond, efectivamente utilicen obras de otros autores sin darles la debida atribución, porque resulta que efectivamente si es la forma de expresión es el texto exacto de la poesía, y si lo está usando pues ahí hay derechos de autor. Pero si estamos hablando del amor, pues cualquiera puede hablar del amor, o si estamos hablando de la música, cualquiera puede hablar de la música, la idea no le pertenece a nadie. Usualmente hablan sobre originalidad, que es algo un poco difícil en estos momentos, y hablan de que la obra tiene que tener tiene que estar materializada en algo, tiene que estar concretada en algo. Entonces antes era el libro, el CD, el DVD, el LP, el cassette, algo, el rollo de la película, algo concreto. Pero ahora con internet ese algo es un poco más difuso, pues estamos en la época de los bits. Para entrar un poquito en esa idea de los derechos de autor, entonces derechos de autor hay de dos tipos. Tenemos derechos morales, que son los que le pertenecen efectivamente al autor. Esos derechos morales son irrenunciables, siempre los va a tener el autor, nunca va a poder renunciar a ellos. O sea, la novena de Beethoven es la novena de Beethoven y es de Beethoven. O sea, siglos después sigue siendo el señor Beethoven. Pero tenemos también derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales están en manos de los titulares. ¿Se acuerdan que al comienzo les decía hay una diferencia entre el autor y el titular? Para los que ya lo vieron, en eso en economía se debe ver, supongo, pero el derecho es una materia como muy fuerte. Cuando uno habla de los derechos patrimoniales, incluyen todos los derechos de explotación de las obras. Eso es comercialización, distribución, reproducción, interpretación. Todas ese tipo de acciones que conllevan efectivamente en buena parte de generación de recursos, no directamente están relacionados con los derechos morales del autor, sino con los derechos patrimoniales. Y usualmente los autores, por aquello de que la economía funciona así, lo que hacen es darle esos derechos a alguien que los maneja, llámese disquera, editorial, productora, alguien que es el titular. Entonces realmente los titulares son la Warner, Disney, Sony, son los titulares, que son los que efectivamente hacen control sobre los derechos patrimoniales. Y entonces ahí, pues efectivamente miramos qué es lo que pasa ahora. Entonces, ¿cómo está el régimen de derechos de autor acá en el país? El régimen de derechos de autor acá en el país fue modificado hace menos de un mes por la ley 1520 de 2012, que es la que se llamaba la ley Lleras 2.0. Y hizo una serie de modificaciones que efectivamente lo que hacen es actualizar los nuevos términos, se supone que actualizar al siglo XXI el derecho de autor. La anterior ley era una ley de 1982, hace más de 30 años. Entonces, por ejemplo, se actualizaron cosas como para decir que el lucro es la ganancia o provecho que se saca de algo. Y ahí, no sé,
hay economistas que dirán si esa es una buena definición o una mala definición de lucro. Si lucro es ganancia o provecho que se saca por algo, ustedes están lucrando permanentemente en la universidad porque efectivamente están sacando provecho, esperamos, de lo que están estudiando acá. Esa definición es totalmente ambigua. Esa definición tiene problemas serios porque efectivamente invalida muchas de las cosas y no dice que ganancia o provecho que se saca de algo cuando se tiene un afán comercial o cuando se tiene un afán económico o cuando efectivamente hay plata por medio. Entre la ambigüedad que quedó con eso y la idea de que uno tiene posibilidades de utilización de obras sin ánimo de lucro, pues si lucro es cualquier provecho, olvídense de que usted va a poder utilizar una obra sin ánimo de lucro. Pero bueno, hay otra definición que es la de fijación, que fijación para, pues no sé, ustedes navegan en internet supongo, y algunas veces se habrán dado cuenta de que cuando uno navega en internet hay páginas que uno busca y que le aparece que la página no está disponible en el momento, pero ustedes pueden entrar al caché. Y el caché es una copia que está almacenada durante un tiempo de la página original. Ese almacenamiento del caché se entendería como una fijación, efectivamente. Y fijación va a ser una incorporación de signos, sonidos e imágenes de la representación de estos a partir de las cuales puede percibirse, reproducirse, comunicarse mediante un dispositivo. Eso es lo que hace una página web todo el tiempo, cuando efectivamente utiliza la memoria caché. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno tiene una definición tan amplia como la de lucro o tan amplia como la definición de fijación que está ahí, no está pensando efectivamente en lo que está pasando con la tecnología, no está pensando en lo que efectivamente se necesita para que las cosas funcionen. Bueno, hay otro conjunto de artículos que tienen problemas, por ejemplo este que es el artículo 6. Entonces el artículo 6 amplía los pasos en que efectivamente una obra llega, una obra de un titular, cuyo titular es una persona jurídica, amplía el paso en que esas obras llegan a dominio público. Dominio público es como el jardín de todas las obras. ¿Se acuerdan que hablábamos de la novena de Beethoven y que todo el mundo podría? En principio la novena de Beethoven sigue siendo Beethoven, pero uno ve que todo el mundo la puede interpretar y muchos artistas, por ejemplo, la toman y hacen obras derivadas. Entonces uno encuentra versiones de la novena de Beethoven en electrónica, cosas de fusión que son interesantes, que utilizan parte de la novena de Beethoven, y eso se puede hacer porque efectivamente la novena de Beethoven está en dominio público. Como está en dominio público nos pertenece a todos, entonces todos podemos usarlo. Obviamente hay que seguir diciendo que el trabajo es derivado de la novena de Beethoven, pero se puede usar, y se pueden derivar otras. El tiempo en el que se demoran las obras en llegar a dominio público, usualmente si el titular es una persona natural, es la vida del autor más 80 años, pero si el titular era una persona jurídica, era 30 años o 50 años, dependiendo del tipo de persona jurídica. Y acá entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué? Porque es problemático que se extienda. Entonces, por ejemplo, la Universidad Nacional es buenísima editando obras de textos que efectivamente son supremamente útiles. Entonces, no sé, podemos hablar de ecuaciones diferenciales, o podemos hablar de matemática para economistas. Y eso no es que cambie mucho en el tiempo. Y es posible que la universidad no reedite esos textos, pero no significa que la información que está ahí no sea útil. Si uno quisiera poderla usar para hacer unas obras derivadas, tendría que esperar 70 años para poder utilizar esa obra y generar obras derivadas, porque ese sería el tiempo que se necesitaría para efectivamente que esa obra llegara al dominio público. Antes, en 30 años o en 50 años estaba disponible. Y eso retrasa buena parte de lo que sería el acceso efectivamente al conocimiento. Si a la universidad no le interesa volver a editar esos libros, pero alguien lo puede, o lo quiere, o lo necesita hacer para seguir editando otro tipo de obras, que se demoren 30 años más en acceder, 20 años más en acceder a una obra es grave, porque es tiempo que permanece ese conocimiento amarrado, muerto, guardado. Otro de los artículos que es complejo, el 12, que es efectivamente el que habla sobre las limitaciones y excepciones. Hay varias cosas ahí que son
digamos que la idea de que hayan limitaciones y excepciones es supremamente importante, pero que cuando efectivamente se tengan que cambiar esas excepciones y limitaciones solamente se puede hacer por el Congreso de la República no es tan buena, se necesita una forma que fuera un poco más rápida. Hay en el TLC efectivamente mecanismos que permitían que eso fuera por vía administrativa y no a través del Congreso, pero eso quedó como Congreso. El artículo 13 es el que prohíbe que haya retransmisiones de señales de televisión en Internet. Entonces, con lo cual, buena parte de esas prácticas donde si había, no sé, la señal de fútbol que se retransmitía, pero también si son programas que efectivamente fueran interesantes, que ya no se van a poder ver ni siquiera por internet, entonces cosas que no se conseguían en otros lados, que uno podía verlos a través de internet, ahora no se pueden, porque efectivamente la transmisión no es permitida. Esto ya es efectivamente lo que pasa si hay rompimiento de las medidas de protección tecnológica. Entonces no sé si les ha pasado que efectivamente uno tiene, pues, los DVDs era fácil. Si uno tenía un DVD que no era de una zona, que no era de la zona donde uno vivía y uno lo iba a poner en el reproductor de DVD, el DVD le decía a uno que no lo podía ver porque no estaba en la zona que era, aun cuando el DVD fuera de uno. Y si uno necesitaba verlo, de todas formas tocaba romper la medida de protección tecnológica para poderlo ver. Este artículo dice que romper medidas de protección tecnológica efectivamente es un delito, que se entra en responsabilidad civil y que se deberán indemnizar los perjuicios que se ocasionen por hacer eso. Después dice, bueno, ahí está, de cuánto sería, cuando hablamos de que efectivamente hay sanciones, de cuánto es. Prisiones de 4 a 8 años y la multa es desde 26.66 a 1.000 salarios mínimos mensuales. Eso es efectivamente penalmente lo que quedó. Y no dice por qué tipo de montos, por cuántas sanciones, por cuánto tiempo, si yo me bajé 20 canciones o una, o 1 millón, si las comercializo o las estoy usando para mí, o no dice nada. Si lo hago con ánimo de lucro. El último, bueno, faltan dos, el artículo 19, que efectivamente dice que este es el que confiere a los jueces la opción de que le exijan a una persona que esté vinculada en un proceso por derechos de autor que tiene que dar la información de todos los que están involucrados, lo cual efectivamente viola el proceso, o sea, porque se supone que uno siempre puede guardar silencio y uno no tiene que estar acusando a nadie más, pero acá se supone que uno tiene que acusar al resto. Y una llama que en el artículo 21, donde cambiaron la ley de cuotas de televisión. Entonces antes decía que más o menos uno podía tener hasta el 50% de la programación nacional en horarios de AAA, ahorita bajo a 30%. Y pues eso es serio si uno piensa que efectivamente uno de los medios de transmisión de la cultura que nosotros tenemos es la televisión. Si nosotros disminuimos la cuota de pantalla, entonces lo que está pasando es que cada vez vamos a estar viendo menos televisión nacional y más televisión de otros lados. Y ahí uno se morirá a veces de la risa de decir que no hay nada bueno para ver, pero aún en ese no hay nada bueno para ver, si uno piensa no en Bogotá, donde uno tiene una oferta cultural bastante amplia, sino uno piensa en provincia, uno piensa en lo rural, donde solamente hay televisión nacional, porque aquí no te llega Telmex, ni te llega la señal de DirecTV. Allá sí que es importante efectivamente la novela, el noticiero, la producción nacional es lo que genera efectivamente identidad cultural en este país. Nosotros no vivimos solamente en Bogotá, hay mucha más gente en otros lados. Y eso viene a afectar. Bueno, digamos que esa es la ley. Entonces, si uno piensa esa es la ley, pero realmente uno la antepone a cómo es que se dan las cosas en el mundo real, o sea, cómo es que efectivamente debe ser el proceso creativo en el mundo real. El proceso creativo en el mundo real no tiene nada que ver con la ley, o sea, de hecho es de las cosas que uno casi no se preocupa por ella. Debería preocuparse más, pero uno no lo hace.
En el mundo real, lo que pasa todo el tiempo es que uno usa y reusa las obras. Y buena parte de esas obras están efectivamente protegidas por un modelo que es el modelo de derechos de autor, con todos los derechos reservados. Y entonces aparece ahí la gran C del copyright, todos los derechos reservados. Y lo que significa tener todos los derechos reservados es que hay un control sobre las obras de forma tal que usted siempre que las vaya a utilizar para hacer algo tiene que pedir permiso. Entonces, usted tiene derecho a cita y efectivamente se cita, pero si usted quiere hacer una obra derivada no lo puede hacer, usted tiene que pedir permiso para tener acceso al material y utilizarlo. Era el caso típico que hablaban ahorita de la fotografía de Obama, y efectivamente el hecho de que se hiciera una obra derivada que era esa imagen solamente en rojo y azul de Obama. ¿Qué es lo que pasa ahí? El que efectivamente hizo la ficha debió haberle pedido permiso al que tomó la foto. ¿Por qué razón? Porque la obra, si está con todos los derechos reservados, significa que usted, para poder hacer una obra derivada, tiene que pedir permiso. Ahora, ese modelo efectivamente se basa en esa idea de que tenemos una cantidad de obras que están protegidas, pero resulta que no todas las obras están protegidas. Ahorita estábamos hablando del dominio público. Las obras que están en dominio público ya uno no le tiene que pedir permiso a nadie para utilizarlas y hacer obras derivadas. Siempre se tiene que efectivamente mencionar la fuente, pero se pueden efectivamente utilizar. Y eso es lo que permite que efectivamente uno pueda hacer trabajos derivados sobre obras que no tienen protección. Sin embargo, uno también puede hacer trabajos sobre obras derivadas, o más bien, uno puede hacer ciertos tipos de usos teniendo en cuenta el régimen de excepciones y limitaciones, las excepciones legales. Por ejemplo, el que uno pueda citar, significa que uno puede tomar un párrafo de otra obra e introducirlo dentro de la uno poniendo las comillas y diciendo de dónde salió. O uno puede utilizar efectivamente algunos de los usos que le permiten a uno fijar un punto o poner un punto de comparación. Entonces uno puede utilizar la obra si uno lo que quiere es arguir algo que está pasando, o uno puede utilizar las obras si resultan ser que son una noticia de último momento, entonces uno podría utilizar una imagen o un texto efectivamente para dar a conocer algo que está pasando. Ese tipo de cosas que están amparadas efectivamente por excepciones y limitaciones. No son tantas como las que uno quisiera, pero existen. Bueno, pero en principio por todo habrá que pedir autorización. Eso significa que las obras están básicamente encadenadas. Pero aquí es donde empiezan las diferencias, o más bien donde empiezan las posibilidades. Y es que ese encadenamiento era muy fácil de hacer cuando uno hablaba del mundo real, del mundo de átomos. Pero ese encadenamiento es muy difícil de hacer cuando uno habla del mundo virtual, el de los bits. Y buena parte de lo que pasa es que efectivamente la forma como nosotros producimos obras ahorita en el siglo XXI es diferente de la forma como se producían obras hace 200 años. Ahora nosotros tenemos internet. Y eso hace que el acceso al conocimiento sea muchísimo más fácil. Entonces tenemos la tecnología que nos permite hacer copias, por ejemplo, distribuciones y demás. Entonces, efectivamente lo que está pasando es que las tecnologías digitales han revolucionado la forma como las obras creativas se hacen, se distribuyen y se usan. Y que la legislación no lo considere es una cosa que es absolutamente miope. O sea, efectivamente se necesita que se tengan en cuenta los nuevos usos que han surgido. Y eso hace que efectivamente hayan lapsos entre las cosas que se están pasando dentro de la ley y los usos que realmente se están dando en el mundo. Entonces, si uno lo mira así juiciosamente, todos los días uno de docente y nuestros estudiantes usamos películas, fotos, música y textos. Y lo hacemos permanentemente, o sea, estoy haciendo en esta presentación, ustedes lo hacen todo el tiempo con sus trabajos. Y efectivamente el derecho de autor, la idea de todos los derechos reservados, usualmente se sobrepone a buena cantidad de cosas de las que uno quisiera hacer con algunas otras obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se necesitan alternativas. Y una de esas alternativas es, por ejemplo, Creative Commons. ¿En qué sentido es alternativa?
Si yo ofrezco una licencia que es completamente legal, pero permite a otros que utilicen las obras, que puedan generar obras derivadas, que puedan hacer nuevos usos, que puedan reutilizarlas, que puedan distribuirlas, que puedan copiarlas, que puedan modificarlas, que puedan incluso venderlas si ellos quieren, que puedan hacer cosas con las obras, yo como autor estoy permitiéndole libertades a las otras personas que utilizan lo que yo he hecho. Y eso en principio está mucho más cercano de lo que está pasando ahora con el conocimiento realmente. Usualmente uno encuentra las cosas y trata de utilizarlas para generar otras nuevas. Si lo que uno está encontrando le garantiza a uno poderlo hacer, pues es muchísimo mejor a que si tú tienes una obra donde tienes que pedir todos los permisos para poder hacer algo con ellas. Entonces, en esa medida, tener un tipo de licenciamiento que ofrece efectivamente recursos legales reales para poder poner a circular obras es una buena alternativa. Ahora, eso realmente no va a ser todo. Creative Commons también permite o ofrece una herramienta para administrar el derecho de autor de uno, que le permite a uno colaborar y compartir materiales, que ayuda a enseñar a los estudiantes también sobre el derecho de autor, y efectivamente funciona como un recurso propio. Entonces, ¿cómo funciona esto? El material que está bajo Creative Commons puede ser utilizado sin preocuparse efectivamente por las leyes o secciones, porque usualmente no funcionan en multimedia. O sea, lo que habíamos hablado de que uno está acostumbrado a que lo copia, lo baja, lo utiliza, lo distribuye, hace cosas con las obras que uno encuentra, porque efectivamente la licencia le permiten a uno esos usos. Entonces, esta presentación es una copia, es un muy buen ejemplo de eso. Utiliza recursos de Creative Commons en muchas de las cosas. Las imágenes que estoy usando son Creative Commons. Bueno, una parte de la presentación es de otras personas, de otra parte personas, de otras 4 o 5 presentaciones, y otra parte es mía. Pero esas personas se dieron efectivamente esos derechos para que yo pudiera utilizar el material sin que yo tenga que ir y decirles si efectivamente me lo dejan o no me lo dejan utilizar. Yo ya tengo permiso porque me lo garantiza la licencia. Bueno, pero entonces ahí hay que recordar que uno siempre tiene que respetar la licencia, los términos en los cuales se utilizó, reconocer al autor, pensar en otros derechos, que es por ejemplo el de la privacidad. Entonces uno no debería diseminar información que atente contra la privacidad de otros, y utilizar el sentido común dentro de lo que está usando. Bueno, ahora, si uno lo piensa como una herramienta, entonces la idea de licenciar con este tipo de licencias ayuda a que se facilite la colaboración, se incremente el alcance, se ponga en circulación ese conocimiento. Efectivamente, el costo de desarrollo disminuye, y eso es vital para países como nosotros en vías de desarrollo, porque pues igual ustedes, cuando Beethoven un poco hablaba de la idea de que nosotros debemos publicar en las revistas científicas internacionales de primer nivel, eso es muy bueno, pero por cada vez que yo tengo que acceder a un artículo de esos para utilizarlo después en otra publicación, tengo que pagar 35 o 40 dólares, ya no es tan bueno. Si yo para hacer un artículo nuevo tengo que consultar 20 artículos, cada artículo me vale 40 dólares, hagan la cuenta. O sea, eso es inmanejable para una universidad si uno está efectivamente pagando esa investigación con recursos públicos, que es, al final de cuentas, se termina volviendo ese bien, el conocimiento que estamos generando, un bien que se almacena y por el cual hay que pagar tanto. Y ese modelo efectivamente puede cambiar si uno decide no publicar o publicar aún en esas revistas, pero poniendo una licencia que permita a otros utilizar ese material. Entonces hay que entender que el modelo no necesariamente es ese de todos los derechos reservados. Y acá otra vez esta presentación es un buen ejemplo. Yo encontré parte de esta presentación, o sea, algunas diapositivas que ya estaban hechas, modifiqué otras, agregué algunas para hacer efectivamente que esta presentación funcionara. Sin embargo, cuando uno echa esta carreta, hay mucha gente que todavía dice como que no. ¿Por qué razones? Uno, porque hay una idea que subyace, y es que uno puede hacer dinero vendiendo todo lo que hace, y realmente eso no es cierto. En muy pocos casos uno efectivamente hace dinero a través de vender las presentaciones, por ejemplo, o a través de vender los libros.
o un artista no siempre hace dinero vendiendo el disco. Buena parte de las producciones de lo que se, más bien de las personas, por ejemplo, que se dedican a la música, se lucran es realmente de los conciertos y de la venta de mercancías adicionales, no necesariamente de lo que le llega porque la disquera le paga. Hay efectivamente esa idea de que no es justo que otras personas se aprovechen de lo que uno hace, pero ahí hay que pensar efectivamente que si compartir realmente es aprovecharse, o sea, si compartir, si yo tengo una idea y tú tienes una idea, yo comparto mi idea, yo no me quedo sin ideas. Entonces, ¿hasta qué punto efectivamente pues dejar que el conocimiento fluya un poco más es malo? Desde el punto de vista legal, muchas de las personas no saben lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y eso es un bache que se aprovecha. Entonces la incertidumbre aumenta la duda, y entonces uno, ante la duda, uno decide que no hace nada. Entonces simple y llanamente uno se queda ahí paralizado porque no sabe si puede o no puede hacerlo. Y efectivamente, a nivel personal, usualmente uno se resiste a dejar que su material se vaya, pero a veces dejar ir los materiales les da una nueva vida. Y esto es cierto especialmente, por ejemplo, para obras que si uno no las ha publicado jamás se van a leer. Y entonces, si uno no deja el artículo para que otras personas puedan hacer otras cosas, es posible que solamente le llegue a los 5 amigos a los cuales uno se los envió al correo y punto. O en el caso de las tesis que se quedan acá en la biblioteca acumulando polvo porque nunca más nadie las vuelve a leer. Entonces, muchas veces dejar que la obra circule es efectivamente permitir que tenga nueva vida, porque uno nunca va a volver a hacer. En esa medida, entonces, la idea es efectivamente que uno pueda empezar a hablar de que hay opciones del derecho de autor y que no solamente existe la visión de que todo está prohibido y de que todos los derechos son reservados y que la piratería entonces es un crimen porque no hay ninguna otra opción, entonces uno solamente tiene esa, sino que efectivamente hay posibilidades que van un poco más allá de las restricciones y que efectivamente uno tiene que entender que hay una buena cantidad de cosas que se pueden hacer, que no todo es lo que no se puede hacer, que no todo es la prohibición, que efectivamente hay oportunidades. Y en esa medida en que uno habla de posibilidades, efectivamente el licenciado como práctico puede promover que tanto alumnos como estudiantes puedan, docentes puedan también pensar sobre sus decisiones propias sobre derechos de autor y cómo quieren que el material que uno está generando sea utilizado. O sea, usualmente un maestro debería ser liberador, saber que puede decir que esa presentación está disponible en internet y que la descargue el estudiante que quiera o otros estudiantes, y que eso es absolutamente legal y que no es una cosa que está mal hecha. O uno de estudiantes sería absolutamente feliz de saber que efectivamente puede buscar el libro y que lo puede tener una copia personal y puede dárselo a quien quiera leerse el libro porque a uno le pareció buenísimo ese texto y quiere que otro lo tenga, y que eso también puede ser completamente legal si ese libro tiene un licenciamiento que lo permita. O, por ejemplo, la enciclopedia más grande que hemos creado en toda la humanidad, que es Wikipedia. A mí sí me gusta Wikipedia. Si es imprecisa, entra a editar. Eso simplemente es una construcción que se hace de forma colaborativa. Si la información que no está, que ahí está mal, es porque alguien no lo ha corregido y ese alguien puede ser uno. Entonces, si queremos que hayan mejores artículos, pues hay que crear el usuario y cambiarlo y poner información. Los artículos en Wikipedia tienen una licencia Creative Commons que permite efectivamente copia, uso, modificación, distribución y demás. Y en ese momento es la enciclopedia más grande que hay en el mundo. Este es un ejemplo también interesante que es Cory Doctorow, ¿no? Es un autor y él utiliza Creative Commons en sus obras y es un defensor efectivamente de la circulación libre del conocimiento. Y él ha ganado buena parte de su reputación no por el hecho de que sea un muy buen escritor, que lo es, sino porque efectivamente el licenciamiento que usó le permitió llegar mucho más allá
y tener una difusión muchísimo más grande de la que tendría siendo un autor relativamente marginal de temas específicos y utilizar un modelo de todos los derechos reservados. Entonces, pues el llamado es efectivamente a poner una licencia en su obra. La forma de hacerlo es muy fácil, uno solamente entra a la página de Creative Commons y hay una opción que le dice a uno, escoja una licencia para su obra y uno puede licenciarla. Es un paso de varios clics y una vez que uno ya tiene la licencia, pues la coloca efectivamente dentro de su obra. Este es un ejemplo de la licencia colombiana que permite hacer de atribución, permitiendo hacer obras derivadas sin usos comerciales, compartiendo de la misma forma, o sea, todos los trabajos derivados a partir de una obra que tenga esta licencia tienen que ser generados con esa misma licencia. Esta presentación es un ejemplo de ello. Tiene exactamente este tipo de licencia. Hay un texto legal que acompaña la licencia, o sea, este es como el lenguaje de humanos. En el lenguaje de humanos uno entiende que usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra y hacer obras derivadas bajo las siguientes condiciones. El reconocimiento debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador, pero no hay manera que sugiera que tiene su apoyo o apoya el uso que hace de su obra. No comercial, no puede utilizar esta obra para fines comerciales, compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra o genera una obra derivada, solo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a esta. Eso lo entiende uno leyendo. No hay que ser así versado en derecho para entenderlo. Uno sí tendría que ser versado en derecho para entender esta. Esta es la transcripción legal de esa misma obra, de esa misma licencia. Finalmente, pues la idea es efectivamente permitir que las obras sean compartidas por defecto, o sea, que no sea tener que pedir permiso para compartir una obra, sino que efectivamente Creative Commons se basa en que compartir es un derecho, o sea, compartir es bueno y que uno pueda compartir por defecto una obra debería efectivamente permitir que las obras circulen y puedan llegar a un mayor número de personas. Y ya, eso es todo, esos son los créditos de la presentación. Una buena parte de lo que les decía, de las obras anteriores de Carolina, otras de Jessica Coates, los datos la pueden bajar, y es este tipo de licencias, una licencia de atribución compartir igual. Incluso pueden tener usos comerciales sobre esta obra, si lo desean, no hay restricción sobre ello. Muchas gracias.